El crepitante zumbido de las alarmas de advertencia llenó la cabina, cada tono más urgente que el anterior. Las manos de 4 dedos de Valera se lanzaron a través de los controles de su elegante nave Sari, la nave exploradora de clase Van, temblando violentamente con cada ráfaga de la despiadada tormenta afuera. La vasta extensión blanca de Ciber se extendía debajo de ella como un sudario de la muerte interminable. La ventisca arremolinada debajo hacía que incluso los sistemas de navegación más avanzados fueran casi inútiles. La nave gimió en protesta cuando otra ola de turbulencia helada la sacudió y por primera vez en su vida, Valera sintió algo extraño para ella, una genuina punzada de miedo, no por ella misma, sino por la pequeña figura sentada justo detrás de ella. Ilix, mientras llamaba, su voz aguda pero teñida de preocupación, estiró el cuello lo suficiente para vislumbrar a su hijo, sus ojos dorados abiertos con asombro y terror. El niño estaba envuelto en una manta térmica, las fibras metálicas apenas suficientes para mantener a raya el frío cortante. Su pequeño cuerpo se estremeció y el corazón de Valera se encogió. «Quédate en tu asiento y aguanta. No te muevas a menos que te lo diga». Su hijo asintió en silencio, su mirada fija en ella con una intensidad que desmentía su edad. Elixir tenía solo 8 ciclos solares, una mera cría para los estándares Sari, pero había heredado el espíritu feroz de su madre. Era ese espíritu al que Valera se aferraba mientras luchaba por mantener la nave en el aire. Pero incluso ella, una exploradora condecorada y superviviente, podía ver las probabilidades en su contra. La tormenta no se parecía a nada que hubiera encontrado en sus años de exploración. Los vientos gélidos de Calver golpeaban la nave con la fuerza de arietes y cada pantalla de diagnóstico brillaba con un rojo furioso. Integridad del sistema 12%, daño total 34%. Los números pintaban un panorama sombrío. Pero Valera se negaba a ceder. El fracaso no era un concepto que considerara, no como Sari y ciertamente no como madre. Tiró de la palanca de anulación manual. Sus músculos se tensaron contra la resistencia mientras guiaba la nave hacia un cañón cercano que parecía marginalmente protegido. La nave se sacudió violentamente. Un ensordecedor chillido metálico reverberó por la cabina cuando uno de los estabilizadores se cortaron. Las chispas llovieron del panel de control y el acre olor a circuitos quemados llenó el aire. «Elixir, prepárate», gritó agarrando los controles con fuerza mientras se preparaba para el impacto. La nave se estrelló contra el suelo helado con una fuerza que le estremeció cada hueso del cuerpo. El sonido fue una cacofonía de metal torturado y hielo rompiéndose mientras la nave se deslizaba por el terreno helado antes de detenerse por un momento. Solo hubo silencio, digamos por el débil gemido del motor moribundo y el viento aullante afuera. El pecho de Valera se agitó mientras evaluaba la situación. La adrenalina corría por sus venas. «Ilix, señor», dijo de nuevo. Su voz era más suave ahora, pero no menos urgente. Se desabrochó el arnés y medio gateó, medio tropezó, hasta la parte trasera de la cabina. Su hijo todavía estaba acurrucado en su asiento. Su pequeño rostro estaba pálido pero alerta. Sus grandes ojos se encontraron con los de ella y sintió una oleada de alivio cuando él se acercó a ella. «Estoy bien, madre», susurró. Su voz era temblorosa pero firme. Sara le tomó la cara con una mano. Por lo general, una expresión severa se suaviza. «Lo hiciste bien, hijo mío, pero aún no estamos a salvo». El frío se filtraba a través del casco agrietado y Valera sabía que no durarían mucho en estas condiciones. Ciber era implacable. Temperaturas bajo cero capaces de congelar incluso las formas de vida más resistentes en cuestión de horas. Escaneó rápidamente el interior de la nave, sus agudos ojos haciendo un balance de lo poco que quedaba intacto. La caja de suministros de emergencia todavía estaba asegurada cerca del mamparo trasero y no perdió el tiempo en abrirla por dentro. Encontró un pequeño calentador portátil, mantas térmicas, un botiquín básico y raciones de nutrientes para una semana, apenas suficientes para un adulto y mucho menos para una madre y su hijo. Valera apretó los dientes, reprimiendo la creciente sensación de pánico. El pánico no servía de nada. Agarró las mantas y envolvió a Elixir con fuerza. Sus manos se demoraron en sus hombros. «Te mantendré a salvo», dijo con firmeza, más para sí misma que para él.
Elixir asintió, su confianza en ella absoluta, usando los restos del interior de la nave. Valera construyó un refugio improvisado. Trabajó rápidamente, sus movimientos precisos y metódicos a pesar del frío persistente que comenzaba a endurecerse. Sus articulaciones, los paneles estructurales de la nave se convirtieron en paredes y el calentador portátil se colocó en el centro, su leve zumbido proporcionando la única apariencia de calor mientras trabajaba su mente se elevó. Los Ari eran una especie orgullosa e independiente reconocida por su resiliencia y autosuficiencia. Pedir ayuda se consideraba una debilidad, una admisión de fracaso, pero Valera era madre primero y la vida de su hijo pesaba más que su orgullo. Activó la baliza de emergencia, la débil señal pulsando hacia la tormenta. ¿Alguien la oiría? Las probabilidades eran escasas y ver era una luna desolada. Sus únicos visitantes eran investigadores traidores o el ocasional explorador tonto. Valera no tenía idea de quién o qué podría responder a su llamada, pero no tenía otra opción. Las horas se arrastraban, la tormenta afuera se volvía más feroz. Valera se acurrucó cerca de Elixir, su cuerpo protegiéndolo de lo peor del frío. El calentador luchaba por mantener su calor y su propia fuerza comenzaba a agotarse. Podía sentir la escarcha arrastrándose por sus extremidades, minando su energía con cada momento que pasaba. Elixir se agitó en sus brazos, su pequeña voz rompiendo el silencio. Madre, ¿vendrá alguien? Valera dudó, su confianza habitual vaciló, no quería mentirle, pero no podía soportar apagar el débil destello de esperanza en sus ojos. Vendrán, dijo finalmente, su voz firme a pesar de la duda que la carcomía. Sobreviviremos a este elixir juntos. Mientras la tormenta rugía, Valera apretó su agarre sobre su hijo. Sus ojos carmesí escaneando la oscuridad más allá del refugio, en algún lugar allá afuera, tal vez mucho más allá del alcance de la tormenta, alguien podría estar escuchando, alguien que podría ayudar sin que ella lo supiera. Un explorador humano llamado Steven ya estaba captando la débil señal de socorro, frunciendo el ceño mientras se preparaba para lo que le esperaba. El viento aullaba afuera del pequeño puesto de investigación de Steven, su grito lastimero reverberaba contra las paredes reforzadas. Estaba sentado encorvado sobre una estación de trabajo desordenada, el brillo de la interfaz holográfica proyectaba sombras sobre su rostro rugoso. La lectura frente a él era una mezcla de datos topográficos, análisis del clima y los monótonos informes de telemetría de sus drones atmosféricos. Se suponía que sería solo otro día catalogando el clima errático de Kerr, pero luego llegó la señal. Un leve pitido irregular apareció en su consola, un sonido tan suave que apenas se elevó por encima del ruido de fondo de la tormenta. Steven congeló sus dedos flotando sobre los controles mientras entrecerraba los ojos ante la pantalla. La señal era alienígena, no había duda al respecto. Las frecuencias estaban encriptadas de una manera que los sistemas humanos no usaban y el patrón intermitente sugería angustia. Su pulso se aceleró mientras realizaba un barrido de diagnóstico. Señalando la fuente en medio del caos de la tormenta, coordenadas 47.92 por 1308, murmuró para sí mismo, sacando el mapa. La ubicación estaba en lo profundo del epicentro de la tormenta, donde la visibilidad sería cercana a cero y los vientos excederían los niveles seguros para cualquier aerodeslizador. Se reclinó en su silla. El zumbido de la consola se desvaneció en el fondo mientras sopesaba sus opciones en la Tierra. Tenían un nombre para este tipo de situación, una tarea inútil. Pero Steven nunca había sido bueno ignorando las señales de socorro. No era solo una obligación profesional, era personal. Los años que pasó como ingeniero de rescate antes de hacer la transición a la investigación le habían inculcado una filosofía simple. Si alguien necesitaba ayuda, respondía que no. Excepciones se murmuró pasándose una mano por su cabello rebelde. La tormenta afuera rugía como un ser vivo, su ferocidad casi lo desafiaba a intentarlo. Steven roce de su silla ya agarrando su chaqueta aislante. Su aerodeslizador no estaba diseñado para condiciones tan extremas, pero había hecho suficientes modificaciones de campo a lo largo de los años para darle una oportunidad de luchar. Y si alguien estaba ahí afuera, extraterrestre o no,
No durarían mucho sin ayuda. La nave tembló debajo de él mientras Steven la pilotaba hacia la tormenta, sus estabilizadores tensándose contra las ráfagas implacables. La nieve y el hielo golpeaban el parabrisas reforzado formando una capa opaca que los limpiaparabrisas luchaban por mantener limpia. Los controles vibraban bajo sus manos, un recordatorio constante de lo precario que era su viaje. Miró la pantalla de navegación, la baliza parpadeante de la señal de socorro guiándolo como un faro en un mar de caos. Solo agárrate, murmuró a quienquiera que pudiera estar escuchando, aunque sabía que no podían oírlo. Su mandíbula se tensó cuando el viento aulló más fuerte. La nave se tambaleó violentamente cuando golpeó una bolsa de turbulencia. El terreno de abajo era un borrón de formaciones de ojos dentados y grietas traicioneras, cada una trampa mortal potencial. Si su nave perdía altitud, cuanto más se acercaba al origen de la señal, peores se volvían las condiciones. Sus manos se movían instintivamente por los controles, compensando los cambios repentinos en la presión del viento y manteniendo la nave estable. El calentador luchaba contra el frío, la escarcha arrastrándose por los bordes de la cabina mientras la temperatura se desplomaba. La respiración de Steven se nublaba con cada exhalación, pero ignoró la incomodidad. Su enfoque afilado, por fin el escáner captó el débil contorno de una vista de choque. El corazón de Steven se hundió mientras ajustaba la altitud del aerodeslizador rodeando los restos. La nave no se parecía a nada que hubiera visto. Su elegante diseño alienígena estaba parcialmente oscurecido por una gruesa capa de nieve, pero incluso a través de la neblina de la tormenta podía decir que estaba en mal estado. Un ala estaba completamente cortada y la sala estaba plagada de grietas que exponían su funcionamiento interno a los elementos. Steven aterrizó la nave lo más cerca que pudo manejar de manera segura los propulsores, levantando una ráfaga de nieve como aterrizó en el viento mientras salía el frío mordiendo a través de sus capas. En segundos, apretando su capucha térmica, agarró su equipo de rescate y caminó penosamente hacia los restos, cada paso hundiéndose en la nieve profunda e implacable. El interior de la nave era apenas más cálido que la tormenta afuera. La linterna de Steven cortó a través de la oscuridad revelando una escena caótica de equipo destrozado y escombros dispersos. Sus botas crujieron contra el piso cubierto de escarcha mientras se abría paso más profundamente en los restos. Su aliento se empañaba en el aire gélido. Luego los vio acurrucados en un refugio improvisado. En el otro extremo de la cabina había dos figuras, una mujer y un niño. La piel de la mujer era de un azul iridiscente profundo. Sus rasgos afilados y angulares, pero sorprendentemente humanoide, estaba agachada protectoramente sobre la figura más pequeña, una niña envuelta en capas de material térmico que hacía poco para ocultar su temblor. Los ojos carmesí se clavaron en Steven mientras la mujer se levantaba, sus movimientos rápidos a pesar del obvio precio que el frío le había cobrado. Quedarse atrás, ladró su voz con un inconfundible tono de autoridad. Su acento era gruesas, las palabras entrecortadas pero inteligibles. Se posicionó entre Steven y el niño, su postura defensiva a pesar de su estado debilitado. Steven levantó las manos palmas hacia afuera en un gesto de paz. Estoy aquí para ayudar, dijo manteniendo su voz tranquila y firme. Capté tu señal de socorro. Los ojos de la mujer se entrecerraron, sospecha grabada en cada línea de su rostro. ¿Por qué un humano se arriesgaría por extraños? Exigió, su tono mezclado con desconfianza. Los de su especie no creían en el altruismo. Cada acción tenía un motivo. Porque si no lo hago, tú y tu hijo no lo lograrán, respondió Steven sin rodeos. Hizo un gesto hacia el niño cuya respiración dificultosa era audible incluso sobre la tormenta. Tengo un calentador en mi nave, mejores mantas térmicas y suministros médicos. Déjame ayudarte por un largo momento. La mujer no dijo nada. Su mirada vaciló entre Steven y su hijo. Finalmente se hizo a un lado, aunque su postura permaneció tensa. Si le haces daño, advirtió, su voz baja y peligrosa, no hay rincón de la galaxia donde estés a salvo. Steven no dudó de ella ni por un segundo, pero no tenía intención de romper su confianza. Se arrodilló junto al niño, su practicado manos evaluando rápidamente la condición del niño. El niño elixir, la mujer lo había llamado, tenía hipotermia. Su pulso débil pero constante. Sin perder tiempo, Steven lo envolvió en una gruesa manta térmica de su equipo y activó un calentador portátil. El dispositivo cobró vida zumbando cuando comenzó a calentar el aire a su alrededor. La mujer observó cada movimiento con intensidad de halcón. Su respiración se entrecortó cuando Elixir se movió y dejó escapar un leve gemido. Steven la miró. Estará bien, le aseguró, pero tenemos que llevarlo a un mejor refugio. Mi puesto de avanzada no está lejos. Sus ojos se entrecerraron de nuevo, pero esta vez la sospecha
Estaba teñida de algo más gratitud reticente. Ella asintió bruscamente. Muy bien, pero voy contigo por supuesto, dijo Steven poniéndose de pie. Con Elixir acunado cuidadosamente en sus brazos, el niño se aferró a él débilmente, sus pequeñas manos agarrando la chaqueta del humano mientras Steven los conducía de regreso a su aerodeslizador. El viento aullaba más fuerte, la tormenta parecía casi silenciosa en su furia, pero en medio del caos Valera se encontró observando a este extraño humano con una mezcla de asombro y confusión. Era diferente a todo lo que había esperado. Resistente, determinada y sobre todo amable, era un concepto que aún no entendía del todo, pero estaba empezando a darse cuenta de que su supervivencia y la de su hijo dependían de la inexplicable compasión de este humano. La tormenta rugía sin descanso, el viento helado chillaba como una bestia vengativa fuera del refugio del aerodeslizador de Steven. Dentro estaba lejos de ser cómodo, pero estaba cálido. El calentador portátil trabajaba incansablemente proyectando un tenue resplandor naranja que pintaba sombras cambiantes en el interior de la nave. Steven se sentó con las piernas cruzadas cerca del calentador, ajustando cuidadosamente su configuración para asegurarse de que el dispositivo no se sobrecalentara frente a él. Valera se sentó con su hijo Elixir todavía envuelto en capas de mantas térmicas. Valera no había dicho nada desde que abordaron el aerodeslizador. Estaba sentada rígida. Su piel azul iridiscente brillaba débilmente en la tenue luz, sus ojos carmesí fijos en Steven. El silencio era denso, cargado de tensión. Estaba claro que no confiaba en él. ¿Por qué lo haría? Los humanos y Sari apenas eran conscientes el uno del otro, separados por incontables años luz y culturas muy diferentes, pero la mirada en sus ojos no era solo sospecha, era agotamiento. El tipo de agotamiento que viene de llevar el peso de la supervivencia sobre tus hombros durante demasiado tiempo. Steven rompió el silencio primero, su voz suave pero firme. Van a necesitar comer algo los dos. La mirada de Valera se dirigió hacia él, su expresión ilegible. No necesitamos tu compasión, humana, dijo bruscamente, aunque su tono carecía de su anterior veneno. Steven levantó una ceja. No es compasión, es practicidad. Has pasado por el infierno ahí fuera y tu cuerpo quema energía solo para mantenerte caliente. Tengo un paquete de nutrientes, no son gourmet, pero te mantendrán con vida. Hizo un gesto hacia un compartimento cerca de la parte trasera del aerodeslizador. Valera dudó y miró a Elixir, que se movió débilmente. En sus brazos, los ojos dorados del niño se abrieron por un momento, su pequeño rostro pálido y demacrado, sus instintos protectores se encendieron. Pero sabía que Steven tenía razón, la supervivencia no se trataba de orgullo. Con un asentimiento reticente, desenvolvió una de las mantas, exponiendo a su hijo al aire más cálido dentro de la nave. Quédate aquí, murmuró. Elixir, su voz más suave ahora casi tierna. El chico asintió débilmente, su confianza en ella absoluta. Valera se movió con fluida precisión, sus movimientos silenciosos mientras recuperaba las raciones. Cada paso era medido, su mirada constantemente cambiando entre Steven y su entorno. Inspeccionó el empaque de las barras nutritivas con un ojo crítico, sus uñas afiladas. Probando el sello en busca de cualquier signo de manipulación. Satisfecha, regresó a su asiento rompiendo un pequeño trozo de la barra y ofreciéndoselo a Elixir primero. Steven observó The Exchange en silencio. Había algo casi reverente en la forma en que Valera cuidaba a su hijo como si fuera la última cosa preciosa en un universo, decidido a quitarle todo después de asegurarse de que Elixir había comido lo suficiente. Valera probó a regañadientes la barra nutritiva. Ella misma se quedó sin aliento ante el sabor, sus afilados dientes desgarrando el material denso e insípido. ¿Los humanos comen esto?, preguntó, su tono mezclado con desdén. Steven rió suavemente, no por elección, pero funciona. Valera no dijo nada, su mirada volviendo a Elixir, que finalmente se había quedado dormida por un momento. Su máscara estoica se deslizó y Steven captó un vistazo de la emoción cruda debajo del miedo, la culpa, la determinación inquebrantable de proteger a su hijo a cualquier precio. ¿Por qué?, preguntó de repente, su voz baja pero firme. Steven parpadeó. ¿Por qué qué? ¿Por qué nos estás ayudando? Los ojos carmesí de Valera se clavaron en los suyos buscando cualquier señal de engaño. Podrías haber ignorado la señal, podrías habernos dejado morir. Steven se apoyó contra la pared del aerodeslizador cruzando los brazos sobre el pecho. Porque es lo correcto, dijo simplemente. Valera se burló, sus labios curvándose en una sonrisa amarga. No existe tal cosa como lo correcto en
La galaxia hay supervivencia, hay poder, todo lo demás es mentira. Steven frunció el ceño, sus palabras tocando una fibra que no esperaba. Tal vez de donde eres, dijo en voz baja, pero no es así como lo veo. He estado en situaciones difíciles antes, he tenido personas que arriesgaron su cuello por mí cuando no tenían que hacerlo. Si alguien no hubiera creído en hacer lo correcto, yo no estaría aquí ahora. La expresión de Valera se suavizó, pero solo ligeramente. Tu gente valoran la debilidad, no Steven la corrigió. Nosotros valoramos la vida. Los dos se miraron fijamente en silencio. La tensión entre ellos cambió a algo menos hostil, aunque no menos intenso por primera vez. Valera pareció considerar la posibilidad de que los motivos de Steven no fueran completamente egoístas. A medida que las horas se arrastraban, la tormenta afuera no mostraba signos de disminuir. Steven se ocupó de monitorear los sistemas del aerodeslizador, asegurándose de que pudieran mantener el calor y la energía hasta que lo peor hubiera pasado. Valera se quedó cerca de Elixir. Sus agudos ojos nunca se alejaron mucho de Steven. Ocasionalmente decía pequeñas cosas intrascendentes sobre la Tierra, sus diversos climas, su gente. Valera escuchó sin hacer comentarios. Su expresión era ilegible, pero algo en su voz captó su atención. Había una calidez allí, una apertura a la que no estaba acostumbrada. En un momento, Steven sacó un pequeño dispositivo de su chaqueta, un simple panel de entretenimiento lleno de música e imágenes de la Tierra. Lo activó y suaves tonos melódicos llenaron la cabina. Valera inclinó la cabeza, sus agudas orejas se crisparon ligeramente ante los sonidos desconocidos. ¿Qué es eso?, preguntó. Música. Steven respondió con una pequeña sonrisa tirando de la comisura de su boca. Los humanos lo hacen para expresar emociones, alegría, tristeza. Espero que lo llames, Valera. Frunció el ceño. Sus dedos se crisparon ligeramente mientras la música continuaba. Las emociones son una distracción. Nublan el juicio. Steven rió entre dientes. Tal vez, pero también son lo que hace que valga la pena vivir. Valera no respondió, pero tampoco le pidió que lo apagara cuando cayó la noche, aunque era difícil decirlo bajo la oscuridad perpetua de la tormenta. Valera finalmente se permitió descansar. Se apoyó contra la pared del aerodeslizador. Su hijo se acurrucó seguro en sus brazos a pesar de la tensión persistente entre ella y Steven. El calor de The Craft y el zumbido constante de la calefacción la adormecieron en un estado de calma inquietante. Steven, sentado frente a ella, la observó mientras sus ojos se cerraban por primera vez desde que los había encontrado. Parecía casi en paz, pero él sabía que no debía dejar que su Steven. Miró a la niña dormida en los brazos de Valera. No sabía qué les deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza: haría lo que fuera necesario para asegurarse de que sobrevivieran. La tormenta podría haber sido despiadada, pero por primera vez en días, Steven sintió un destello de esperanza, no solo por Valera e Elixir, sino por el improbable vínculo que se estaba formando entre dos extraños de mundos aparte, y tal vez, solo tal vez, ese vínculo sería suficiente para capear incluso la más dura de las tormentas. La tormenta afuera rugía como una bestia indomable, arañando la frágil seguridad del aerodeslizador con una furia implacable. Cada ráfaga parecía decidida a destrozarlos, como si el propio Cyber hubiera decidido que no quería intrusos dentro de la atmósfera. Estaba tenso, el bajo zumbido del calentador proporcionaba el único sonido constante contra el caos exterior. Steven se sentó en los controles, sus dedos sordos trabajando el panel mientras calibraba los estabilizadores para el viaje por delante. El aerodeslizador vibraba bajo su toque, luchando contra la inmensa presión de los vientos helados detrás de él. Valera se sentó, enroscada como un resorte, sus brazos envueltos firmemente alrededor de su hijo Elixir, que aún no se había movido más allá de un asesinato débil. Sus ojos carmesí brillaron con aguda desconfianza, siguiendo cada movimiento de Steven. Lo que sea que estés haciendo, humano, tiene que funcionar, dijo, su tono cortando la tensión silenciosa. Mi hijo no sobrevivirá a un error. Steven no miró hacia atrás, pero respondió con voz mesurada: no planeo cometer uno. La mirada de Valera se detuvo en él un momento más, antes de volver su atención a Elixir, tirando suavemente de su manta más fuerte. Los ojos dorados del niño se abrieron por un
Segundo su mirada se llenó de una luz frágil que hizo que le doliera el corazón, susurró algo débil, algo que no pudo entender, pero presionó su frente contra su murmullo. Descansa, mi pequeña llama, no dejaré. ¿Algo te hace daño? Steven se aclaró la garganta mirándolos por encima del hombro. El estabilizador debería soportar la mayor parte de la cizalladura del viento, pero aún así la sentiremos. Va a ser duro, agárralo fuerte. Valera le lanzó una mirada que decía que no necesitaba tal recordatorio. Sé cómo proteger a mi hijo, dijo fríamente. Steven suspiró murmurando en voz baja, por supuesto que. Si no tenía la energía para discutir la tormenta, ya había drenado la mayoría de sus reservas mentales y ni siquiera habían comenzado. El viaje todavía. El aerodeslizador se elevó del suelo con un gruñido. Sus motores se esforzaron contra los vientos aulladores. La tormenta de nieve los envolvió como un ser vivo, cegador y opresivo. El agarre de Steven en los controles se tensó cuando The Craft Lurch se inclinó hacia un lado. El estabilizador compensó justo a tiempo para evitar una inclinación desastrosa. El cuerpo de Valera se tensó ante el movimiento. Sus garras se clavaron en el apoyabrazos del asiento mientras instintivamente apretaba su agarre en el elixir. ¿A esto le llamas control? Espetó. Bienvenida a Cyber. Steven respondió con voz entrecortada. No es exactamente un viaje suave. La nave se sacudió de nuevo y esta vez la paciencia de Valera se agotó. Si este vehículo tuyo es tan resistente como afirmas, debería ser capaz de soportar algo de viento, dijo su voz cargada de escepticismo. Steven giró la cabeza lo suficiente para lanzarle una mirada fulminante. No sé cómo hacen las cosas en tu mundo, pero aquí esto es lo mejor que se puede conseguir a menos que quieras salir y caminar. Valera no dijo nada, pero su mirada lo quemó, su silencioso desafío más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. La tormenta se hizo más feroz mientras presionaban. La nieve azotaba contra la nave en olas interminables. Cada ráfaga amenazaba con sacarlos de curso. Steven mantuvo su atención en el panel de navegación, cada músculo suyo tensado con concentración. Sabía que estaban caminando sobre una línea fina, un paso en falso, un cálculo equivocado, y se hundirían en el abismo helado. Detrás del Valera observó al humano con reticente admiración. Sus manos se movieron con práctica precisión, cada acción suya deliberada. Ella lo había subestimado, podía admitir mucho. Los humanos eran criaturas frágiles para los estándares de Sari, sus cuerpos suaves y su tecnología primitiva, pero este parecía poseer una resiliencia. Ella no había esperado que el elixir se agitara contra su pecho, desviando su atención de Steven. La respiración del chico era superficial. Sus ojos dorados se abrieron por un momento antes de cerrarse de nuevo. Valera le pasó una mano por la frente, su toque suave a pesar de las garras que cubrían sus dedos. Debes mantenerte fuerte, hijo mío, susurró, su voz apenas audible sobre la tormenta. Eres Ari, la fuerza está en tu sangre. El viaje se alargó en minutos, sangrando en lo que parecieron horas. El aerodeslizador se estremeció bajo el peso de la tormenta, pero mantuvo su estructura reforzada, logrando soportar la ira de Kerr. Steven echó un vistazo a la pantalla de navegación. Su corazón se aceleró ligeramente al ver aparecer en la pantalla el tenue contorno de su base. Estamos cerca, anunció, su voz con una nota de alivio. Valera se animó ante sus palabras. Sus ojos carmesí se entrecerraron. ¿Qué tan cerca? Aproximadamente 1 kilómetro. Steven respondió, estaremos allí en unos minutos si el viento coopera. El agarre de Valera sobre el elixir se apretó. Podía sentir el sutil cambio en el aire, la tenue promesa de seguridad más allá de la tormenta, pero sabía que era mejor no relajarse. Ser era un luna cruel y ella no confiaría en su misericordia a él. Aerodeslizador se sacudió repentinamente lanzando a Steven hacia adelante contra su arnés. La consola emitió una advertencia y sus ojos se dirigieron a la pantalla. ¿Qué está pasando? Valera exigió, su voz fuerte, corriente descendente, dijo Steven luchando con los controles. Los vientos nos empujan hacia abajo con fuerza. Necesito ajustar los estabilizadores manualmente. Accionó una serie de interruptores, el aerodeslizador gimiendo en protesta mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Valera podía sentir la tensión en el aire, las subvibraciones que le decían lo cerca que estaban de perder el control. Arréglenlo, dijo, su tono más de orden que de solicitud. Steven no se molestó en
Responder su enfoque estaba completamente en la tarea en cuestión, sus dedos volando sobre los controles mientras trabajaba para estabilizar la nave. Después de un momento tenso el aerodeslizador se niveló de nuevo, las luces de advertencia en la consola se atenuaron. Lo entiendo, dijo exhalando un suspiro tembloroso. Valera no dijo nada, pero sus ojos se detuvieron en él. Por un momento más había algo en su expresión, una determinación tranquila, una negativa a rendirse que la inquietaba. No era debilidad, era algo más, algo que ella no podía definirlo del todo. Finalmente, la base apareció a la vista. Era una estructura reforzada y achaparrada construida en el costado de un afloramiento rocoso. Su superficie estaba cubierta de escarcha. Verla llenó a Steven de alivio. Guió el aerodeslizador hacia la entrada. La nave se posó en el suelo helado con un ruido sordo. «Estamos aquí», dijo. Girándose hacia Valera, no perdió tiempo. Se desabrochó el cinturón con cuidado. Levantó el elixir en sus brazos. La respiración del niño seguía siendo superficial, pero había un destello de luz en sus ojos que no había estado allí antes. Steven salió primero de la nave. El viento lo golpeó de inmediato con una fuerza brutal. Se inclinó hacia el vendaval, haciéndole un gesto a Valera para que lo siguiera. Ella emergió un momento después. Su hijo se apretó fuertemente contra su pecho. Su postura desafiante contra la tormenta. Los dos caminaron penosamente hacia la base. La nieve se aferraba a sus ropas y piel. Steven ingresó el código de acceso. La pesada puerta de metal se abrió con un silbido. El aire cálido se derramó. Un marcado contraste con el frío glacial del exterior. Valera entró sin dudarlo. Sus ojos escanearon el interior con una mezcla de curiosidad y cansancio. La base era pequeña pero funcional, sus paredes estaban llenas de equipo y suministros. Steven lo siguió cerrando la puerta detrás de ellos y sellando la tormenta. Por primera vez desde el accidente Valera se permitió exhalar, miró a su hijo, su mano rozando su rostro. «Ahora estamos a salvo», murmuró, aunque su tono tenía más alivio que certeza. Steven la observó desde unos pasos de distancia, su expresión ilegible. «Hay una estación médica en la parte de atrás», dijo. «Es básico, pero debería ayudarlo». Valera sostuvo su mirada, sus ojos carmesí se suavizaron lo suficiente para revelar un destello de gratitud. «Gracias», dijo las palabras lento y deliberado. Steven asintió girándose hacia la parte de atrás de la base. «Vamos a acomodarlo», dijo, y así por primera vez desde que comenzó la tormenta la esperanza encontró un punto de apoyo en la helada luna de Ciber. Pero mientras Valera seguía a Steven más adentro de la base, su hijo acunado en sus brazos, no podía evitar la sensación de que su viaje estaba lejos de terminar. Dentro de los confines de la base de Steven, el aullido de la tormenta se desvaneció en un rugido sordo amortiguado por los gruesos muros reforzados. El marcado contraste entre el frío cortante del exterior y el calor del interior era desorientador, casi surrealista. Valera estaba justo dentro de la entrada, con su hijo acunado en sus brazos. El tono azulado de su piel brillaba débilmente bajo la iluminación artificial. Un brillo de cruz aún se aferraba a los bordes de su capa. Steven hizo un gesto hacia el otro lado de la habitación, donde había una pequeña estación médica escondida en una cueva. El espacio era funcional. Su diseño era eficiente en lugar de reconfortante. Un escáner de diagnóstico y un gabinete de suministros médicos básicos componían todo. «Lo dejó allí». Steven dijo que su tono era enérgico pero no cruel. Valera dudó por un breve momento. Sus instintos gritaban contra la idea de confiar en un extraño, especialmente en un humano, con el cuidado de su hijo, pero sus respiraciones superficiales y su tez pálida le recordaron que no podía darse el lujo de desconfiar. Lo llevó al dios, sus movimientos precisos y deliberados, y lo depositó suavemente. El niño movió sus ojos dorados abriéndose a medias. «Madre», murmuró con voz débil. «Estoy aquí», Valera dijo suavemente rozando su frente con una mano. «Debes descansar. Ahora deja que la ayuda humana la mire». Elixir se dirigió a Steven, que ya estaba sacando equipo del gabinete. La expresión del chico era cautelosa, pero estaba demasiado exhausto para protestar. Steven trabajó rápido, sus movimientos practicados y eficientes. Activó el escáner de diagnóstico. El dispositivo zumbaba débilmente al pasar sobre el pequeño marco de Elixir.
Una pantalla holográfica se iluminó líneas de fisiología alienígena representadas con gran detalle. Steven entrecerró los ojos ante la lectura frunciendo el ceño mientras decidía por la información que tiene hipotermia. Steven dijo más para sí mismo que para Valera la temperatura central es peligrosamente baja y está deshidratado. Abrió un paquete de solución electrolítica conectándolo a una línea de 4. Esto ayudará a estabilizarlo pero necesita calor más del que esta habitación puede proporcionar. Los ojos de Valera se entrecerraron. ¿Qué estás sugiriendo? Steven hizo un gesto hacia el calentador en la esquina de la habitación. Esa cosa no es lo suficientemente fuerte para alguien en su condición. Tengo una cámara térmica en la parte de atrás. Está diseñada para emergencias. Lo calentará gradualmente sin impactar su sistema. Valera se erizó ante la sugerencia. La idea de colocar a su hijo en una máquina, incluso uno yo para salvar su vida, la puso nerviosa. Sus máquinas son frágiles, dijo fríamente. ¿Y si falla? Steven sostuvo su mirada, su voz firme. No lo hará, lo he usado antes en mí mismo, incluso funciona. La tensión entre ellos colgaba pesada y en el aire, pero Valera no pudo ver alternativa. Con un asentimiento reticente dio un paso atrás permitiendo que Steven levantara a Elixir de la cuna. La cámara térmica era un dispositivo cilíndrico escondido en una pequeña habitación en la parte trasera de la base. Su exterior era elegante y metálico, con un panel de control incrustado en su costado. Steven abrió la cámara revelando un interior acolchado forrado con paneles reguladores de calor. Se verá extraño, dijo Steven mientras colocaba suavemente Elixir dentro, pero es perfectamente seguro, no sentirás nada. Valera flotaba cerca, sus brazos cruzados firmemente sobre su pecho, observaba cada movimiento con intensidad de halcón, sus agudos ojos moviéndose entre Steven y la máquina. Una vez que Elixir estuvo seguro, Steven activó la cámara. Un leve zumbido llenó la habitación cuando el dispositivo se encendió, su interior iluminándose con un suave brillo ámbar. La pantalla en el panel de control mostró el aumento gradual en temperatura cuidadosamente calibrada para evitar sobreestresar el frágil sistema del niño. Steven dio un paso atrás pasándose una mano por la frente. Eso debería bastar, dijo exhalando profundamente. Tomará unas horas, pero empezará a recuperarse. Valera no respondió inmediatamente, se quedó inmóvil, su mirada fija en la cámara como si deseara que tuviera éxito. Su expresión estoica habitual vaciló, una grieta de vulnerabilidad deslizándose. Gracias, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Steven parpadeó sorprendido por la gratitud inesperada. Él dio un pequeño asentimiento. No necesitas agradecerme, solo estoy haciendo lo que cualquiera haría. Los ojos carmesí de Valera se clavaron en los suyos. Cualquiera, ella hizo eco con un borde amargo en su tono. Tú y yo sabemos que eso no es verdad, la mayoría nos habría dejado morir. Steven no discutió, él sabía que ella no estaba equivocada, pero también sabía que pensar en lo que otros podrían hacer no cambiaría el hecho de que él estaba aquí y había tomado su decisión. Las horas pasaron. En un silencio incómodo, Steven se ocupó de las tareas rutinarias, reabasteciendo suministros, revisando los sistemas base y preparando raciones. Valera se quedó junto a la cámara termal. Su presencia y su inquebrantable vigilia se negó a sentarse, se negó a descansar, como si su misma vigilancia pudiera hacer que su hijo recuperara la salud. En un momento, Steven se acercó a ella con una bandeja de comida. Deberías comer, dijo ofreciéndosela. Valera miró la bandeja, su expresión ilegible. Sari no requiere sustento con tanta frecuencia como los humanos, dijo, aunque su tono carecía de su agudeza habitual. Tal vez no, dijo Steven dejando la bandeja en una mesa cercana, pero no serás de ninguna ayuda para tu hijo si colapsas de agotamiento, solo considéralo. Valera no dijo nada, pero después de un largo momento se movió a la mesa y comenzó a comer en pequeños bocados medidos. Steven la observó por un momento antes de regresar a su trabajo. Mientras la hora se extendía hacia la noche, la tormenta afuera comenzó a amainar. Los vientos aulladores se suavizaron a una ballena baja y triste, y las vibraciones que habían sacudido las paredes antes se desvanecieron en un zumbido distante. Steven revisó la lectura de la cámara asintiendo para sí mismo. Se está estabilizando, dijo mirando a Valera. Su temperatura central volvió a la normalidad y sus signos vitales están mejorando. Valera se acercó, sus ojos escaneando la pantalla. Ella no entendía del todo la tecnología de los humanos, pero podía ver la verdad en los números. El alivio la invadió, aunque rápidamente lo enterró bajo su estoicismo habitual. ¿Cuándo puede dejar la máquina?, preguntó. Pronto, dijo Steven. Quiero darle un poco más de tiempo para que se recupere, pero debería estar bien por la mañana. Valera asintió. Su postura se relajó ligeramente por primera vez desde el accidente.
Un leve rayo de esperanza se arraigó en su pecho más tarde esa noche, mientras los dos se sentaban en la sala principal del bajo. Valera rompió el silencio. «Arriesgaste mucho por nosotros», dijo. Su voz midió por qué. Esteban la miró y luego se reclinó en su silla con un suspiro. «Te dije que es lo correcto». Muchos dirían que Valera dijo su tono escéptico. Pocos actuarían en consecuencia. Esteban sostuvo su mirada con su expresión seria. «No soy como la mayoría de la gente. He visto lo que sucede cuando nadie ayuda. He estado en situaciones en las que necesitaba que alguien se arriesgara conmigo y lo hicieron. Solo estoy pagando por adelantado». Valera lo estudió por un largo momento. Sus rasgos afilados se suavizaron por la luz parpadeante del calentador. «Tal vez los de tu clase no son tan débiles como creía», dijo finalmente, su voz tranquila. Esteban sonrió levemente. «Hola, un elogio viniendo de ti». Valera no respondió, pero el más leve atisbo de una sonrisa tiró de la comisura de su boca. Cuando el amanecer se rompió sobre sí, ver la tormenta finalmente amainó, dejando la superficie de la luna bañada en una misteriosa luz pálida. Dentro de la base, la cámara termal apagó su puerta siseando al abrirse. Valera fue la primera en alcanzarla. Su corazón latía con fuerza mientras levantaba a su hijo en brazos. Los ojos de Elixir se abrieron más brillantes y más alertas de lo que habían estado en días. «Madre», murmuró su voz más fuerte. «Ahora estoy aquí», dijo su voz firme pero llena de emoción. «Estás a salvo». Esteban estaba cerca mirando la reunión con una pequeña sonrisa. No interrumpió, dejando que el momento les perteneciera por primera vez. Valera se giró hacia él e inclinó la cabeza, un gesto de respeto. «En la cultura sari lo salvaste», dijo. «Simplemente por eso tienes mi gratitud». Esteban asintió, su expresión suavizándose. «Me alegro de que esté bien». Mientras Lara acunaba a su hijo, un tranquilo entendimiento pasa entre ella y Esteban, un vínculo frágil pero creciente forjado en el crisol de la supervivencia para ambos. El viaje no había terminado, pero por ahora habían encontrado un momento de paz en medio del caos, y en ese momento fue suficiente. La quietud después de la tormenta era casi tan inquietante como la tormenta misma. Afuera, la pálida luz de las lunas gemelas de C bañaba el paisaje helado con un frío resplandor etéreo. Los cristales de hielo brillaban en el aire gélido, restos de la ventisca que había asolado la superficie durante días. Dentro del puesto de avanzada de Esteban, el calor del calentador creaba un marcado contraste que envolvía el pequeño espacio en un capullo de frágil seguridad. Valera se sentó en el borde de la camilla médica donde Elixir ahora descansaba. La respiración del niño era constante. Sus ojos dorados, medio encendidos pero claros, se aferró a su mano. Su dedo meñique se envolvió alrededor del de ella con una fuerza sorprendente. Ella no se movió, no se atrevió a perturbar la tenue paz que finalmente se había instalado sobre ellos. Al otro lado de la habitación, Esteban estaba cerca de su estación de trabajo ajustando los sensores externos del puesto de avanzada. Trabajaba con silenciosa eficiencia, pero su atención se desviaba con frecuencia hacia la madre y el hijo. Valera había dicho poco desde que sacaron a Elixir del cámara termal, pero Esteban podía sentir la tensión en sus hombros, la forma en que sus agudos ojos parpadeaban hacia él de vez en cuando. «Todo está despejado afuera», dijo Esteban, rompiendo el silencio. «La tormenta se fue. El sistema muestra condiciones estables para las próximas 48 horas. Después de eso cualquiera puede adivinar». Valera no respondió de inmediato. Acarició la mejilla de Elixir distraídamente, su expresión pensativa. Finalmente levantó la vista. Sus ojos carmesí se clavaron en los de él. «¿Y qué pasa después, humano?», preguntó, su tono mesurado. Esteban se apoyó en la consola, cruzando los brazos. «Eso depende de ti. Tu nave naufragó, no irá a ninguna parte sin reparaciones mayores, y supongo que no tienes una baliza de respaldo. ¿La tienes?». Valera negó con la cabeza. «Nuestra principal señal de socorro era parte de la nave». Cuando se estrelló su voz se apagó, el peso de sus palabras colgando en el aire. «Entonces estamos atrapados aquí hasta que alguien venga a buscarte», dijo Esteban. «Y si nadie viene haremos otros planes». Valera terminó, su voz firme. Esteban asintió. «Exactamente». Durante las siguientes horas trabajaron juntos para evaluar su situación. Valera permitió a regañadientes que Esteban examinara los restos de su nave y se aventuró
Afuera, mientras Elixir descansaba dentro del puesto de avanzada, el frío era cortante incluso con la tormenta desaparecida y los restos estaban medio enterrados en nieve y hielo. Esto no es solo daño, está destruido, dijo Steven quitando la nieve de una sección retorcida del agujero. Los sistemas de propulsión están totales y la mayoría de las celdas de energía están destrozadas. Puedo rescatar algunas partes, pero no será suficiente para sacar esta cosa del suelo. Valera estaba parada cerca a sus brazos cruzados fuertemente sobre su pecho. Su capa ondeaba ligeramente en la brisa helada, el tenue brillo de su piel contrastando con el blanco puro del paisaje. ¿Qué puedes rescatar?, preguntó, su tono agudo pero curioso. Steven se agachó junto a un panel de control destrozado, abriéndolo con una herramienta múltiple. Tus relés de energía parecen intactos, son más avanzados que cualquier cosa que haya visto. Si los integramos en el sistema del puesto de avanzada, nos dará un impulso de señal mucho más fuerte, incluso podría ser suficiente para contactar a alguien ahí fuera. Valero levantó una ceja. ¿Crees que puedes combinar la tecnología humana y Sari? Steven la miró con una pequeña sonrisa. Hice que las cosas más extrañas funcionaran. Te sorprenderías de la frecuencia con la que la cinta adhesiva y la terquedad hacen el trabajo. La expresión de Valera permaneció escéptica, pero había un destello de algo más. Respeto. Haz lo que debas, dijo haciéndose a un lado para dejarlo continuar adentro del puesto de avanzada. Steven instaló una estación de trabajo improvisada cerca de la matriz de comunicaciones principal. Los componentes de Salvage Sari estaban extendidos ante su diseño elegante y superficies ligeramente brillantes, un marcado contraste con el aspecto utilitario y robusto del humano equipo. Valera flotaba cerca con los brazos cruzados mientras lo observaba trabajar. Tenía poca paciencia para las complejidades de la tecnología humana, pero estaba fascinada por la determinación de Steven. Sus manos se movían con precisión, su enfoque inquebrantable mientras soldaba, calibraba y conectaba los componentes alienígenas al sistema base. Tu tecnología es primitiva, comentó después de un rato. Steven se rió entre dientes sin levantar la vista de su trabajo. Tal vez, pero es confiable y ahora mismo eso es lo que importa. Valera inclinó la cabeza estudiándolo. Eres diferente de lo que esperaba de tu especie. Steven hizo una pausa mirándola. ¿Oh sí? ¿Qué esperabas? Fragilidad, dijo sin rodeos. Arrogancia. Los humanos son conocidos por sus cortas vidas y tendencias temerarias. Steven levantó una ceja y ahora la mirada de Valera se detuvo en él por un momento. Has demostrado resiliencia, admitió, y ingenio, cualidades que no anticipé. Steven sonrió volviendo a su trabajo. Lo tomaré como un cumplido a medida que pasaban las horas. Mientras las modificaciones de Steven comenzaban a tomar forma, la matriz de comunicación zumbaba con energía renovada. Su rango de señal, amplificado por el Sari, retransmite la consola que una vez parpadeó, ahora mostraba una luz verde fija indicando una transmisión clara y poderosa. Está hecho, dijo Steven inclinándose hacia atrás con un suspiro de satisfacción. Esto debería llamar la atención de alguien si están ahí afuera para escucharlo. Valera dio un paso adelante, sus ojos escaneando la consola. ¿Y si nadie responde? Steven encontró su mirada, su expresión seria. Entonces pensaremos en algo más, pero por ahora esperamos. La espera fue la parte más difícil. Valera pasó la mayor parte de su tiempo al lado de Elixir cuidándolo mientras su fuerza regresaba lentamente. El niño era resistente como su madre, pero la terrible experiencia lo había dejado debilitado. Steven lo controlaba periódicamente, ofreciendo sutiles garantías de que el niño se recuperaría durante los momentos más tranquilos. Steven y Val hablaron. Las conversaciones fueron cautelosas al principio, pero gradualmente los muros entre ellos comenzaron a caer. Valera compartió fragmentos de su vida, una vida moldeada por las duras expectativas de su gente, donde la supervivencia era una batalla constante y la vulnerabilidad se consideraba un defecto. Steven a su vez habló de la Tierra, describió sus diversos paisajes, sus vibrantes culturas y sus imperfecciones. Admitió extrañarla, aunque había elegido dejarla atrás por el bien de la exploración. ¿Renunciaste a tu hogar voluntariamente? Valera preguntó una tarde, su voz cargada de curiosidad. Steven se encogió de hombros. Quería ver qué más había ahí fuera. Supongo que obtuve más de lo que esperaba. Valera inclinó la cabeza. Eso puedo entender. Al tercer día una débil señal crepitó a través de la consola. Steven corrió a los controles. Su corazón latía con fuerza mientras ajustaba la frecuencia. Valera estaba a su lado en un instante, su mirada aguda fija en la pantalla. Esta es la nave Sari-Aan respondiendo a la señal de socorro, dijo una voz distorsionada pero lo suficientemente clara para
Entender. Identifícate. Valera se inclinó hacia adelante, su voz firme pero urgente. Esta es Valera de la nave Scout. Estamos varados en el Ciber, 2 sobrevivientes solicitando extracción inmediata. Hubo una pausa, luego la voz respondió: coordenadas recibidas, equipo de extracción en ruta, llegada estimada 6 horas. Valera exhaló alivio invadiéndola. Entendió, estaremos listos. Steven se echó hacia atrás, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Parece que vas a salir de esta roca después de todo. Valera se giró hacia él, su expresión suavizándose. por ti. Mientras las horas pasaban, Steven ayudó a Valera e Elixir a prepararse para su partida. El chico era lo suficientemente fuerte como para caminar ahora. Sus ojos dorados brillaban con curiosidad mientras exploró la base. Cuando la nave de extracción finalmente llegó, Valera se paró en el umbral del puesto de avanzada con su hijo a su lado. Se giró hacia Steven, sus ojos carmesí encontrándose con los suyos. Has hecho más de lo que podría haber pedido ella. Dijo: más de lo que creo posible. Mi hijo vive gracias a ti. Steven asintió, su voz tranquila: solo hice lo que pude. Valera dudó y luego extendió su mano, un raro gesto de respeto entre su gente. Steven la tomó, su agarre firme. Tal vez nuestros caminos se crucen de nuevo, dijo, su tono con una nota de esperanza. Tal vez. Steven respondió, una pequeña sonrisa en su rostro. Cuídate, Valera. Con eso Valera e Elixir abordaron la nave de extracción. Sus motores zumbaron mientras despegaba. Steven observó hasta que desapareció en el cielo, dejándolo solo en la luna helada una vez más, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo. Se había forjado una conexión frágil, pero duradera como una llama contra el frío, y cuando Steven regresó a su puesto de avanzada sintió una calidez que ni siquiera los vientos gélidos de Ker pudieron extinguir.